¿Cómo están, chicas? Hoy estamos dando inicio a una miniserie que hemos titulado Todo lo que necesitas. Y hoy particularmente vamos a hablar que todo lo que necesitas es su palabra. Vamos a hablar acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Si yo te preguntara en realidad, ¿qué es lo que tú consideras que necesitas en la vida? ¿Qué me dirías en estos momentos, digamos? ¿Qué cosa crees tú que necesitas más? Las respuestas pueden ser diversas, pueden ser variadas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas dirán, necesito una casa, necesito un auto. Otras podrían decir, necesito un esposo, quisiera una familia, me gustaría viajar y conocer el mundo, necesito un préstamo. No sé, las respuestas pueden ser muchísimas, infinitas, ¿verdad? Algunas de las que he mencionado probablemente te parezcan triviales, te parezcan superficiales. Otras tal vez te parezcan que son más bien significativas y trascendentes para ti. Pero independientemente de cuál sea la respuesta, quiero decirte lo siguiente, que en realidad en esta serie lo que vamos a hacer es descubrir realmente qué es lo que ha dejado Dios como recursos para nosotras y que nos van a servir realmente para lograr tener todo lo que nos hace falta. Y está basada esta miniserie en la segunda carta de Pedro, quien nos dice lo siguiente en 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escucha otra vez. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo, ¿verdad? Ahora, ¿sabes qué significa todas las cosas? Exactamente lo mismo. Todas las cosas. Toda clase de cosas, sean individuales o sean colectivas, todas, absolutamente todas. Significa que Dios nos ofrece todo lo que Él considera que nos hace falta para vivir aquí en la tierra y también para vivir cuando nos toque morir y por la eternidad, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos ofrece todo, es lo que realmente necesitamos aprender. Y el tema de hoy guarda relación justamente con uno de esos recursos más grandes que es vigente y además que tiene poder. Y estamos hablando de su palabra. ¿Sabes qué? Todo lo que Dios planeó revelarle a la humanidad ya está escrito allí en la Biblia. Todo lo que nosotras necesitamos conocer acerca de Él y acerca de las cosas que Él quiere para nuestras vidas están escritas en su palabra. Si tú la leyeras con regularidad, descubrirías que realmente tiene muchísimas cosas que podemos nosotros utilizar para nuestro día a día. ¿Sabes por qué? Porque nos va a dar respuestas a los diferentes problemas de la vida que enfrentamos. Por ejemplo, vamos a encontrar respuestas respecto a las finanzas, respecto a cómo tratarnos en las relaciones interpersonales diversas con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en las relaciones interpersonales también. Nos va a dar sabiduría para tomar decisiones adecuadas en la vida. Eso que tanto nos hace falta, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Vamos a encontrar muchísimas cosas más que tú tal vez ni siquiera imaginas. ¿Cómo así? Porque la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro que tiene vida, que es vida. Y por eso tiene poder para renovar nuestra mente y para transformarnos. Por eso es tan importante considerarla y leerla. Lo paradójico es que teniendo un tesoro al alcance de nuestras manos, porque en realidad conseguir una Biblia hoy en día es algo muy sencillo, ¿no? Hay muchos tamaños, de diferentes precios, diferentes calidades, diferentes traducciones. Mira, hay muchísimas opciones hoy en día, ¿no? A pesar de eso, te sorprendería si yo te dijera qué porcentaje de personas crees tú que leen la palabra de Dios con regularidad, en forma sistemática, ¿no? ¿Tú qué me dirías si yo te preguntara qué porcentaje tú crees que de creyentes leen la Biblia con cierta regularidad? ¿75%? ¿50%? ¿25%? Te sorprendería si te digo que solamente el 11% de los creyentes, de los cristianos, leen la Biblia con regularidad.
Y ¿sabes qué? Pueden haber muchas razones por las que no lo hacen. Tal vez porque encuentran que es un libro difícil de entender, tal vez porque no saben por dónde empezar, tal vez de repente porque no han descubierto el impacto y la relevancia que podría tener en sus vidas hoy. Y yo creo que esa es la parte más importante, porque ¿sabes qué? Aprender a leer la Biblia es algo sencillo, pero lo que sí creo que hace que uno ame la palabra de Dios y que quiera realmente leerla en forma voluntaria e intencional, es cuando uno descubre lo que verdaderamente puede hacer este libro maravilloso en nuestras vidas, porque es un libro que tiene vida y poder para realmente para generar un efecto en nuestras vidas y cambiar nuestro carácter y ayudarnos a tomar decisiones con sabiduría. Entonces, yo creo que esa es una de las razones más importantes por las que la gente todavía no se ha atrevido a leerlo en forma sistemática. La palabra de Dios, ¿sabes qué puede hacer por nosotros? Puede enseñarnos, puede corregirnos, puede darnos sabiduría, puede alentarnos, puede aconsejarnos y muchas cosas más. Yo quiero que tú prestes atención a este texto que aparece en Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos. Pues, ¿qué hace la palabra? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? Lo que nadie puede lograr por uno mismo y lo que nadie puede lograr inclusive con ayuda de otros. ¿Por qué? Porque llega hasta lo más profundo del alma, hasta lo más profundo del alma, a esos lugares más recónditos y secretos que podríamos tener. Allí llega la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, siendo un libro vivo, puede hacer muchas cosas realmente a nuestro favor, puede realmente cambiar nuestras vidas. Y quiero que revisemos juntas un salmo que nos va a hablar acerca de el poder que tiene la palabra de Dios para justamente cambiarnos. Un versículo que vamos a leer ahorita es Salmo 19. El Salmo 19 es el que vamos a basar realmente el mensaje de hoy, pero vamos a ir descomponiendo versículo por versículo. El versículo 7, la primera parte dice, la ley del Señor, y quiero decirte antes, que cuando hablamos de la ley, los testimonios, los mandatos, los preceptos, estamos hablando exactamente lo mismo, son sinónimos. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces aquí dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué significa perfecta? Que nunca falla, que no tiene ningún defecto, que es completa y que hace todo lo que tiene que hacer para cumplir el propósito necesario. Es perfecta, ¿sabes por qué? Porque siempre dice lo que necesita en el momento preciso, de acuerdo a las circunstancias precisas y de la forma precisa en la que necesitamos oírla. Siendo perfecta, una de las cosas que hace a nuestro favor es que restaure el alma. Acabamos de leer ese versículo. Dice que la palabra de Dios es perfecta, que restaura el alma. ¿Qué significa? Que nos trae de regreso a la senda adecuada, que nos vuelve al camino correcto, que nos vuelve a esa relación con Dios. Porque ¿sabes qué pasa? Y tal vez tú vas a poder estar de acuerdo con lo que voy a comentar ahora. Muchas personas que viven alejadas del Señor, por más cosas que hacen en su vida o obtengan en la vida, en realidad vas a darte cuenta que su alma no tiene sosiego, no tiene calma, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? El Señor nos creó para que pudiéramos tener una relación personal con Él, para que tengamos comunión con Él, para que tengamos una relación de amor con Él. Y en esa relación es que realmente podemos encontrar gozo y paz en nuestras vidas. Entonces, solo cuando andamos tomadas de su mano, solo cuando le permitimos que sea Él quien dirija nuestros pasos, nuestra alma se aquieta y todo comienza a tener sentido y significado para nosotras. Quiero que leamos un proverbio que está en el capítulo 3, versículo 17. Dice, sus caminos, los caminos de Dios son un deleite y en todas sus veredas hay paz. Y en todas sus veredas hay paz. Significa que no importa cómo estemos andando, siempre que estemos de la mano de Él y en los caminos de Él, vamos a encontrar paz en nuestra vida.
Entonces, cuando dice que la palabra de Dios restaura nuestra alma, es que nos vuelve, nos retorna a Dios y hace que ese corazón intranquilo, inquieto, pueda encontrar sosiego y paz en Él. Pero sigamos descubriendo qué más puede hacer la palabra de Dios por nosotras. Seguimos en el Salmo 19, en el versículo 7, pero la segunda parte. Dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Aquí encontramos un adjetivo de la palabra y luego encontramos un efecto que produce en nuestras vidas. Entonces, aquí dice que es segura, ¿no? ¿Qué significa? Que es confiable, que es digna de confianza. La palabra de Dios es totalmente digna de confianza, es fidedigna. En palabras sencillas podríamos decir que no falla, no nos defrauda. ¿Sabes por qué? Porque aunque pasen los años, aunque cambien las tendencias, las costumbres, la cultura, sigue siendo vigente, sigue siendo pertinente para aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Y ¿sabes qué? Podemos creer absolutamente en ella porque es la palabra de Dios. Y si creemos realmente en la Biblia, estamos creyéndole al mismo Dios. Esta palabra, que se describe como confiable, dice que hace sabio al sencillo. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es poder actuar de la manera correcta, de la manera adecuada, en cada circunstancia en particular que nos toque vivir. Eso es sabiduría. Actuar en forma adecuada, sabiendo qué tenemos que hacer en determinadas circunstancias. Eso es sabiduría, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, es decir, que otorga sabiduría, da sabiduría al sencillo. ¿Quién es descrito aquí como la persona sencilla? ¿Sabes qué? La Biblia la describe como aquellas personas que son fáciles de influenciar, fáciles de persuadir, fáciles de seducir. Son personas que tienen su mente abierta a todo tipo de información, escuchan todo tipo de consejo, pero ¿sabes qué pasa? No tienen un filtro. Entonces, finalmente, cuando les toca tomar decisiones en la vida, es difícil encontrar qué decisión deben tomar, qué camino seguir. Y por lo general, caminan de acuerdo a la corriente, de acuerdo a la tendencia del momento. Esas son las personas sencillas. Pero ¿sabes qué pasa? Que normalmente, como son personas inseguras y van tomando de aquí y de allá, muchas veces se equivocan cuando toman decisiones y luego esas decisiones los llevan a arrepentirse. Ahora, de repente tú dices, pero yo no soy así, yo no soy como esas personas. Pero si somos honestas, ¿cuántas veces hemos tomado alguna decisión donde realmente después nos hemos arrepentido, ¿no es cierto? Hemos actuado como alguien sencillo también en ese aspecto. Ahora, pero lo bueno que podemos realmente rescatar es que la palabra de Dios nos da esa sabiduría que justamente nos hace falta a todos los seres humanos para tomar decisiones correctas. Y ¿sabes qué? Y como para dar una pincelada simplemente a lo que es la sabiduría de Dios que encontramos en la propia Biblia, me gustaría que veamos un proverbio que está en el capítulo 15, en el versículo 1, y que dice lo siguiente: la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Acaso no es verdad que cuando estás frente a una persona que está enojada y que habla ásperamente, y tú le contestas de la misma manera, ¿no es cierto que el conflicto se acrecienta y los calores aumentan? ¿No es verdad? Claro que sí, eso es lo que pasa, ¿no? Y aquí lo que dice la palabra de Dios es que la respuesta amable calma la ira. Pero ¿sabes qué? También es verdad esto, que cuando uno está frente a una situación con alguien que está enojado y que habla de una manera desmedida, la palabra amable calma esa ira. Ahora, tú puedes decir, pero si no se lo merece. Claro, mostrar amabilidad y misericordia es ir en contra de nuestra propia naturaleza, que busca pagar mal por mal, ¿no es cierto? Pero cuando realmente decidimos mostrar misericordia a esa persona, de la misma manera que Dios lo hace con nosotras, contigo y conmigo, ¿cuántas veces le fallamos y Dios nos sigue perdonando, nos sigue dando oportunidades, ¿no es cierto? Cuando decidimos actuar en contra de nuestra propia naturaleza y mostrar la misericordia de Dios a una persona que está exaltada, que está molesta, que está mostrando enojo, pues realmente esa rencilla y ese conflicto se aquieta y se desvanece.
Eso es sabiduría para la vida. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más puede hacer la palabra de Dios por nosotras? Sigamos con el Salmo 19. Versículo 8 dice, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Encontramos una descripción, un adjetivo. Dice que la palabra de Dios es recta. Y luego encontramos un beneficio que podemos encontrar para nuestras vidas. Dice que alegra el corazón. ¿Qué significa que es recta? Que es correcta, que es adecuada, que es íntegra. Eso significa que no hay nada en la palabra que sea medias tintas o dudosa. ¿Sabes qué? La palabra de Dios tiene esos principios de vida que necesitamos nosotras tomar y vamos a poder encontrar gozo y paz en diferentes circunstancias de nuestra vida. Y lo que dice que hace a nuestro favor es que alegra nuestro corazón. ¿Cómo así? Lo que está diciendo aquí es que produce alegría, produce gozo, produce regocijo y es una consecuencia natural de cuando aprendemos a vivir correctamente de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Eso trae mucho gozo a nuestro corazón. Piensa por un instante, cuando has hecho algo que no está bien, tú lo sabes, y de repente nadie más lo sabe, ¿no es cierto? De repente no se lo has compartido a nadie más, pero estás intranquila, puede inclusive que ni siquiera estés durmiendo bien, porque tienes eso en tu mente que te está allí fastidiando, incomodando, ¿verdad? Pero cuando haces lo correcto, aunque eso signifique que puedes estar teniendo una actitud contraria a lo que otros esperan que tú hagas, tienes alegría, tienes paz, porque sabes que has actuado de manera correcta, ¿verdad? Independientemente de lo que otros piensen. Hay una sintonía entre lo que tú piensas y lo que tú haces, ¿no? En tu decisión. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte también que puedes encontrar alegría en la palabra de Dios al descubrir el camino por el cual el Señor quiere que andemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno le conoce más y más, entonces uno va descubriendo esa forma tan feliz de estar con Él, caminar de su mano, estar en su presencia. Eso es un gozo indescriptible y es lo que dice el Salmo 16:11. Vamos a leerlo juntas. Dice, tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Habla de esa relación de amor con Dios que realmente produce gozo. Por eso cuando leemos su palabra y le conocemos a Él más y más, porque leer su palabra es conocer el pensamiento de Dios, es conocer lo que está en el corazón de Dios y conocer la voluntad de Dios, conocerle a Él es lo que trae gozo a nuestro corazón. Pero hay algo más que produce gozo en nuestro corazón y que viene como producto de leer la palabra y es aliento y ánimo. Aliento y ánimo que trae alegría cuando realmente más lo necesitamos, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfrentando algunas circunstancias que nos causan temor o que nos están causando hasta estrés, ¿no? Por ejemplo, si tú estás viviendo con temor, puedes encontrar un versículo como Deuteronomio 31:6 que dice lo siguiente, esfuércense y cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Qué lindo texto, ¿verdad? Qué alegría da escuchar esto, da esperanza. Dice, esfuércense y cobren ánimo, no teman, dice el Señor. ¿Por qué? Porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará y no te desamparará. Qué bueno saber que nunca estamos solas y menos en los momentos que más nos sentimos agobiadas. ¿Sabes qué es? Justamente en esos momentos donde la palabra de Dios llega como un bálsamo a nuestros corazones y nos da realmente esa alegría que necesitamos, ¿no? Nada realmente se compara con la palabra de Dios. Avancemos un poquito más en el texto y vamos a ver, seguimos con el Salmo 19, versículo 8, en la segunda parte dice, el mandamiento del Señor es puro, característica de la palabra es puro y da luz a los ojos, beneficio para nosotras, alumbra a nuestros ojos. Entonces, dice que la palabra de Dios es pura, dice que es clara, es limpia, no hay ningún punto de sombra en la palabra de Dios. Y lo que nos da es luz a los ojos. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Que es como cuando andamos en oscuridad y andamos a tientas y no sabemos por dónde estamos yendo. ¿Te das cuenta? Es como que estamos en la incertidumbre, qué cosa es lo que viene por delante, porque no lo logramos ver, porque estamos en oscuridad.
Es como cuando uno está en una habitación oscura y de pronto prendes la luz y todo realmente se hace claro y puedes ver dónde está cada cosa en su lugar, ¿verdad? Ese es el efecto que produce la palabra en nosotras, porque podemos estar realmente nosotras buscando respuestas que no encontramos porque no las vemos con claridad, pero en la palabra de Dios las podemos encontrar. Hay un versículo que a mí me encanta, que es el Salmo 119, 105, y que habla de esto. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Qué reconfortante saber que no tenemos que andar a tientas. Cuando tenemos la palabra de Dios que nos da luz y dirección para saber qué camino tomar y qué decisiones tomar en nuestras vidas. Qué precioso, ¿verdad? Y bueno, por cuestión de tiempo, quiero compartir contigo solo un aspecto más de lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y lo vemos en el Salmo 19, versículo 11. Dice, con ella el Señor amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. Una de las cosas que también hace el Señor a través de su palabra es amonestarnos. Y amonestarnos significa que nos confronta. Nos confronta, es como, la Biblia se convierte como en un espejo que nos permite mirarnos a nosotras mismas y ver lo que hay dentro nuestro. Eso es lo que hace, saca a la luz lo que hay dentro nuestro. Nos hace vernos de cara con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras fallas, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Y como hemos visto hace un instante, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, al confrontarnos, lo hace para que nos demos cuenta que tenemos que dar un giro a nuestra vida y caminar en función a lo que Dios quiere, al camino que Él nos está mostrando en su palabra. ¿Sabes qué pasa? Cuando Él nos amonesta, quiere que renunciemos, que dejemos, que abandonemos el pecado que está dentro nuestro, ¿no? Como el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, porque finalmente todo eso nos separa de Dios. Lo cierto es que cuando decidimos obedecer a Dios y andar en sus caminos, ¿sabes qué dice ahí el texto? Que el Señor nos recompensa. ¿Qué significa que nos recompensa? Que nos da de sus bendiciones, nos da de sus bendiciones. Y es que las cosas que hacemos cuando actuamos de la mano de Dios siempre van a redundar para bien, van a traer bendiciones a nuestras vidas. ¿Y cómo has podido darte cuenta a través de todo este tema? En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir. Dios nos ha dejado este precioso recurso que es su palabra para que podamos realmente tener los recursos adecuados y poder vivir. Por ejemplo, si hacemos un recuento de lo que acabamos de ver, nos da sabiduría, nos da aliento, nos da consuelo, nos marca el derrotero cuando nos muestra la luz en el camino, ¿no? Y también restaura nuestra alma, nos vuelve a Dios para caminar de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad, tomadas de su mano. Por eso hoy quiero animarte a que empieces a leer la Biblia. Si no lo has hecho nunca hasta ahora, yo te recomendaría que empieces por el Nuevo Testamento, por algunos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera de los 4 evangelios, porque hablan de la vida de Jesús y te pueden ayudar a entender mejor quién es Él, ¿verdad? Y también, si es que deseas leer el Antiguo Testamento, yo te recomendaría que empieces leyendo Salmos y Proverbios, o Salmos o Proverbios, ¿no? Porque realmente vas a encontrar mucha sabiduría y muchas respuestas para tu día a día en esos libros. Ahora, hay que hacernos el hábito y es difícil. Dice alguien que escuché por ahí que se necesitan 21 días para poder generarse un hábito. Entonces, tal vez deberías asumir el reto de empezar a leer la Biblia en forma sistemática y diaria por 21 días hasta que te hagas el hábito y luego tú misma te vas a dar cuenta que ya no vas a poder dejar de leerla y dejar de tenerla como el manual de tu vida. ¿Sabes qué? Lo que pasa, y es paradójico con el alimento físico, ¿no es cierto? Que cuando comemos y nos llenamos ya no queremos saber más de la comida, pero cuando se trata de la palabra de Dios y cuanto más comemos, más hambre tenemos. Así que yo te animo a que tomes de repente solo 15 o 20 minutos en tu día a día para leer una porción de la palabra de Dios. Y si en algún día no puedes hacerlo por A o por B, no te desanimes, sigue adelante, sigue leyéndola. Por favor, vas a darte cuenta que realmente hay muchas cosas preciosas que Dios tiene preparada para ti, para tu vida, a través de su palabra. Así que quiero decirte que así como tú necesitas ingerir alimento para poder realmente
alimentar tu cuerpo, así también necesitas alimentar tu espíritu y tu alma con la palabra de Dios. Cuando empiezas a descubrir por ti misma todas las cosas que Dios tiene para ti a través de su palabra, ¿sabes qué? Vas a querer conocerlo más y más, vas a amarlo más y más al Señor y vas a seguir aprendiendo a través de Él en su palabra. Recuerda que no es posible conocer a Dios si no leemos su palabra. Y algo que podemos tener muy en claro es que la palabra de Dios, a diferencia de cualquier libro, permanece para siempre. Eso significa que no cambia, que sigue teniendo poder para transformar corazones. Eso es lo que dice Primera de Pedro 1, 24, 25. Porque todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Sigue teniendo poder para cambiar vidas, sigue vigente. No interesa la época que estemos viviendo, ayer, hoy o mañana. Así que quiero animarte a que tú puedas tomar la decisión de empezar a leer la Biblia y empezar a conocer al Dios de la Biblia. Así que empieza hoy mismo. Espero que tú puedas tomar esta decisión que va a cambiar tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has dejado todos los recursos que necesitamos para vivir en nuestro día a día. Gracias porque una herramienta maravillosa y poderosa es tu palabra, que puede realmente discernir nuestra mente y nuestros corazones y darnos de acuerdo a lo que realmente necesitamos. Aliento cuando estamos desalentadas, nos da esa fortaleza cuando estamos realmente debilitadas. También nos da la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones. Nos enseña cómo relacionarnos con los demás. Nos enseña cómo renunciar al pecado para vivir una vida que realmente te agrade a ti, en obediencia a ti. Señor, queremos realmente aprender a leerla, disfrutarla, atesorarla y obedecerla. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y puede transformar nuestra mente y nuestros corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este fue el primer tema de esta miniserie y la próxima semana vamos a continuar con todo lo que tú necesitas y el segundo tema es tienes sus promesas. Así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Recuerda que cualquier inquietud que tengas, escríbenos al WhatsApp en el teléfono que aparece en estos momentos en pantalla. Nos vemos pronto. Chao.